Que Dios os bendiga a todos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos y cada uno de vosotros. Veréis, muchas personas me preguntan por qué salgo día tras día a evangelizar, a hablar de la palabra de Dios, a llevar las buenas noticias de nuestro Señor Jesucristo. Si pareciera que las personas de duro corazón ni siquiera se paran, apenas pareciera que escucharan, van corriendo de un lado para el otro. ¿Por qué? Quizás el por qué no sea la pregunta, es más bien por quién. Ciertamente lo hacemos por Dios, por amor a Él. No venimos a hablar de nosotros, ni a que se nos vea, sino a quien se le debe ver es a Jesucristo, y de quien se habla es de la palabra de Dios. Y es por amor a Él y a las personas que tan perdidas están, van de un lado para el otro, preocupadas, afanadas, sin saber que su camino, ese camino que están andando, su fin, ciertamente es camino de muerte. Por eso salimos a evangelizar, por eso salimos a predicar, para decirle al mundo entero que hay otra manera de hacer las cosas, para llevar las buenas noticias de nuestro Señor Jesucristo, para que se escuche de la palabra de Dios, que esta es la que corrige, la que transforma, la que redarguye, ciertamente es la que salva. Por eso salimos, por amor a Dios, por amor a las almas, a esas almas que sin saberlo van camino de la perdición. Veréis, Jesucristo nos dice: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si perdiere una de ellas, no dejaría las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Veréis, Dios es el que sale a nuestro encuentro, el que nos busca, el que nos llama, porque sabe que sin Él ciertamente estamos perdidos, sin Dios es que estamos condenados. Nosotros en muchos casos es que ni cuenta nos damos de que realmente estamos perdidos, pues en nuestra opinión creemos que lo que hacemos está bien, en nuestra propia opinión nos creemos sabios, nos creemos prudentes, nos creemos buenos. Es que el que está perdido no sabe que está perdido, por eso es necesario que Dios salga a nuestro encuentro y Dios sale a buscarnos a todos y cada uno de nosotros. Él ciertamente nos está llamando. Por eso, si no fuera el quien sale a buscarnos, jamás seríamos salvados. No temas, porque aunque tú no conozcas a Dios, aunque tú no conozcas a tu Creador, Él sí te conoce a ti y sabe que estás perdido, que estás perdida y has salido en tu encuentro, has salido a buscarte. Él te está llamando. Ciertamente Jesucristo es el buen pastor y este, como buen pastor, es responsable de todas y cada una de sus ovejas y no dejará de llamarte y no dejará de buscarte hasta hallarte. Ciertamente Dios ha salido a nuestro encuentro, al encuentro de todos nosotros, y Él nos está llamando. Pon tus oídos a la palabra de Dios, porque este mensaje es para ti. Dice la palabra de Dios que cuando el pastor encuentra a la oveja perdida, la pone sobre sus hombros, gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciendo: gozaos conmigo, porque he encontrado la oveja que había perdido. Dios se goza con el regreso de sus ovejas a casa, aun sabiendo que sin Él nosotros estábamos perdidos, aun siendo Él el que tiene que salir a buscarnos, aun siendo Él el que nos llama, aun siendo Él quien tiene que hacerlo todo para rescatarnos, se goza cuando nosotros volvemos a casa, se goza cuando somos rescatados, cuando somos salvados. Ciertamente Dios se goce y gozo en los cielos, pues Él nos ama. Esa imagen de un Dios castigador que te busca para reprenderte y para castigarte, ciertamente no es cierta. Lo cierto es que hay muchos religiosos señalando y juzgando, pero Jesucristo, que es Dios, vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Y ciertamente se goza de nuestra salvación. Y no solo Él, sino todo el cielo se goza. Pues dice la palabra de Dios: os digo que sí habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 que no necesitan de arrepentimiento. ¿Quién te ha dicho que Dios te está buscando para castigarte? ¿Quién te ha dicho que Dios no te está buscando? ¿Quién te ha dicho que no le importas a Dios? Hay muchos religiosos señalando, juzgando y condenando, que ni ellos se salvan ni permiten que los demás se salven. Están ahí en medio, estorbando el paso. Pero Dios dice
que quien haga tropezar a uno de sus pequeñitos más le valiera atarse una rueda de molino al cuello y tirarse al mar. Nosotros no debemos de salir a juzgar, a señalar, a criticar ni a condenar. Nosotros debemos de alumbrar el camino al abatido, al perdido, al dolido, al pecador. Alumbrar el camino hacia Cristo. Pues no nos confundamos, no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en el cual haya salvación, en el cual haya redención, en el cual haya perdón. Y ese es en Jesucristo. En Jesucristo hay salvación, en Jesucristo hay perdón. Con Dios sí se puede. Y sé que estás perdido y que no sabes volver, que no encuentras el camino, que intentas hacer lo bueno y que acabas haciendo lo malo. No te preocupes, pon tus oídos a la palabra de Dios. Dios te está llamando. Él ha salido a buscarte. Ciertamente sabe que tú no te puedes salvar y que tú no eres capaz de encontrar el camino. Por eso ha salido a buscarte, ha salido a salvarte. Dios te ama y por eso te está buscando. Y ciertamente, el que conoce nuestro corazón y ama nuestra alma es el único que nos puede salvar. Y es que hay muchos que se creen justos en su propia opinión, ¿verdad? Porque así dice la palabra de Dios, que hay más gozo por un pecador que se arrepiente que por 99 que no necesitan de arrepentimiento, que creen que no necesitan arrepentirse porque lo hacen todo bien. Y es que hay muchas personas con duro corazón creyendo que lo que hacen es correcto y que no necesitan a Dios, ni a nada, ni a nadie. Y es que de verdad que todos nos creemos justos en nuestra propia opinión. Y creen que no necesitamos de arrepentimiento, pero lo cierto es que todos somos pecadores, que no hay uno bueno, que solamente Dios es bueno. Y necesitamos del perdón de Dios, necesitamos arrepentirnos aquí y ahora. Necesitamos arrepentirnos, pues aún estamos a tiempo. Veréis, aún la sangre de Jesucristo sigue cubriendo multitud de pecados. Aún la obra que Jesucristo hizo en la cruz tiene un impacto real aquí y ahora en tu vida. Tú eres salvado por gracia, redimido por gracia. Y es la gracia de nuestro Señor la que hace posible que tú puedas volver a casa, que puedas ser salvado. Ahora Jesucristo nos está buscando, nos está llamando, nos está abriendo la puerta para que nosotros regresemos a casa. No endurezcamos más nuestro corazón, no nos creamos sabios, prudentes y buenos en nuestra propia opinión. Y démonos cuenta que somos pecadores, que nada merecemos y que ciertamente no podemos hacer nada para salvarnos. Pero esta es la buena noticia, que lo que había que hacer ya se ha hecho y lo hizo Jesucristo en la cruz, pues pagó por todos nosotros, para que nosotros no tengamos que pagar por nuestros pecados. Porque ciertamente Dios es justo y en la justicia de Dios tenemos que pagar por nuestros pecados. Pero Dios es amor y en el amor de Dios no quiere que nadie se pierda, no quiere que nadie se condene. Por eso envió a su Hijo, lo envió para pagar por nosotros, para que si nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador y nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, seamos justificados por Él, por sus obras, no por nuestras obras, no por nuestro buen comportamiento, justificados por Jesucristo, justificados por su sangre, justificados en la cruz. Y ciertamente, para que el sacrificio de Jesucristo tenga un impacto real aquí y ahora en mi vida, yo debo de mirar la cruz como el que sabe que le va la vida en ella, arrepentido, creyendo que Jesucristo murió por mis pecados y resucitó para darme vida y dármela en abundancia. Y es que ciertamente Jesucristo vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Él vino a deshacer las obras del diablo. Él vino a salvarnos a todos y cada uno de nosotros. Sigamos reflexionando, sigamos hablando de la palabra de Dios. Pues, ¿qué mujer, dice la palabra de Dios, teniendo 10 dracmas, si perdiera un dracma, no encendería la lámpara y barrería la casa y buscaría con diligencia hasta encontrarla? Así Dios ha encendido muchas lámparas en este tiempo, en medio de esta generación maligna y perversa. Ha encendido lámparas que iluminan el camino al perdido, al adolido, al batido, al pecador. Alumbran para que sean estos salvados, para que encuentren el camino a casa, para ser hallados por Dios. Para eso ha encendido Dios antorchas por todas partes. Pero decís, yo quiero deciros una cosa. Tú no has sido salvado, redimido, perdonado, levantado y restaurado para que pases tu vida sin pena ni gloria, para que pases por la vida sin identificarte como lo que eres. Y es que nosotros estamos llamados a identificarnos como lo que somos, cristianos. Cuando yo me identifico como cristiano, hablo la palabra de Dios y no me avergüenzo de ser un hijo y una hija amada de Dios. Yo soy una luz
que ilumina, que alumbra el camino, que demuestra a las personas de este mundo que hay otra manera de hacer las cosas, que no tienen por qué seguir las corrientes de este mundo, que no tienen por qué llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno. Ciertamente con nuestro ejemplo, con nuestro comportamiento, hablando de Dios, nosotros impactamos en las vidas que tenemos a nuestro alrededor. Iluminamos este mundo de tinieblas. Y es que esta generación maligna y perversa necesita que nos alcemos, que nos levantemos, que encendamos nuestras lámparas para alumbrar el camino. Ciertamente hay muchas personas perdidas, andando en oscuridad. Y lo peor de todo es que ni siquiera saben que están perdidos. Dice la palabra de Dios que cuando encuentra el dracma, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: gozaos conmigo porque he encontrado el dracma que había perdido. Dios te está buscando y no va a parar hasta encontrarte. No para reprenderte, no para castigarte. Él te está buscando para salvarte. Él te está buscando porque te ama. Y sabe que solamente Él puede salvarte. Solamente Él puede llevarte de camino a casa. Sí, de camino a casa. Veréis, tú no has nacido, no has venido a este mundo a hacer y deshacer conforme tus deseos y pasiones. Tú no has venido a este mundo a hacer, ni a alcanzar tus sueños, ni a cumplir tus metas. Tú no has venido a este mundo a estar solo. Tú has venido a este mundo a cumplir el propósito de Dios. Tú has venido a este mundo a moverte la voluntad buena, agradable y perfecta de Dios. Tú has venido a este mundo a tener una relación con tu Creador, no a vivir solo, no a ser esclavo del temor, no a ser esclavo del pecado, no a ser esclavo de tus miedos, no a ser esclavo de las corrientes de este mundo. Tú no has nacido ciertamente para ser oscuridad, tú has nacido para ser luz. ¿Qué tiene que ver la oscuridad con la luz? No tiene que ver nada. Nada. Y si estás escuchando este mensaje, y si estás recibiendo esta palabra, es que Dios te está llamando, es que Dios te está buscando. Presta tus oídos, porque esta palabra ciertamente es para ti. Así os digo, dice Jesucristo, que hay más gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Y es que ciertamente hay gozo por los pecadores que se arrepienten. Dios se goza de tu arrepentimiento. Dios se goza de que endereces tus caminos. Dios se goza de encontrarte. Dios se goza cuando tú prestas tus oídos a su palabra. Cuando tomas su palabra y la tomas por obras y la practicas. Ciertamente Dios se goza porque sabe que si tú sigues su palabra serás salvado. Pero si sigues las corrientes de este mundo, ciertamente serás destruido. Y esa es la verdad. No intentes justificarte con tus obras. No te creas sabio, prudente y bueno en tu propia opinión. Porque ciertamente eso es un engaño. Y es que estamos cegados, ciegos. Porque preferimos creer que hacemos las cosas bien a reconocer que lo estamos haciendo mal. A reconocer que no tenemos fuerzas, que no sabemos ni podemos. Y tú sabes que lo que te digo es cierto. Porque intentas hacer lo bueno y acabas haciendo lo malo. Porque cuando haces algo bueno, en el fondo de ti sabes que lo haces convenidamente, que lo haces por ti, que lo haces porque te interesa y porque te conviene. Tú sabes que tus pasos, que tu corazón, que tu vida se inclina de continuo al mal. Y en el fondo de ti, de tu corazón, tú sabes que algo no va bien. Y eso que no va bien, que tú sabes y sientes que no va bien, es la ausencia de Dios en nuestros corazones, en los corazones de todos nosotros. Y es que hemos dado la espalda a Dios. Porque nos creemos bueno, porque creemos que nos podemos justificar, porque amamos más el pecado que a Dios, amamos más el pecado que a nosotros. Deseamos vivir y caminar conforme a nuestros deseos y pasiones. Tenemos sueños y metas muy grandes para nosotros, pero quiero decirte que esos sueños, que esas metas, que eso que tú ambicionas, ciertamente se queda corto en comparación con lo que Dios tiene preparado para ti. Y es que cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Tu verdadero amor es Dios. Veréis, puede que tú no conozcas a Dios, puede que tú no te sientas identificado con una oveja del rebaño de Dios, pero que tú no conozcas a Dios no significa que Dios no te conozca a ti. Y esa es la buena noticia, que Dios te conoce y ha salido a buscarte, que las obras que había que hacer ya han sido hechas, las hizo Jesucristo en la cruz. Ciertamente nosotros somos salvos por gracia, por medio de la fe, y esto no de nosotros, es un don de Dios. Es Dios quien nos regala la salvación, porque nos ama, porque sabe que nosotros no podemos. Y es que ciertamente este mundo está corrompido por el pecado. Tenemos una naturaleza caída y vivimos en un mundo caído, en el cual todo va mal. Sin Dios ciertamente todo va mal. Y es que nosotros, por nuestros pecados, estamos en rebeldía con Dios. Peor aún, creemos que podemos ocupar el lugar de Dios y le desafiamos, incluso le negamos en nuestro corazón. Pero ciertamente es de necios, vivir a espaldas de Dios es necio.
Porque nosotros, sin Dios, no somos nada, pero Dios sin nosotros sigue siendo Dios. Y si nosotros estamos aquí, es por el amor que nos tiene Dios a todos nosotros. Y tú has abierto los ojos hoy, es porque Dios te ama, es por su misericordia, por su amor, por su gracia. Es porque Dios todavía no te ha desechado, no ha terminado contigo. Dios tiene planes para ti, por eso tú sigues vivo, por eso tú estás escuchando este mensaje. Dios quiere gloriarse en tu vida. Quiere manifestarse, quiere operar y moverse de una manera sobrenatural en tu vida, en la vida de todos nosotros. Acerquémonos confiadamente al Señor, no tengas miedo. La religión, el mundo, el diablo nos ha metido la mentira y la idea de que Dios nos está buscando para castigarnos. Pero ese no es el motivo por el cual Dios te está buscando. Dios te está buscando para salvarte. No huyas de Dios, no le des la espalda, no te escondas de Dios. Ciertamente es de necios esconderse de Dios. Veréis, Dios os está buscando, os está llamando, os trae con cuerdas de amor, os quiere salvar. Ciertamente yo he vivido por muchos años sin saber de Dios, sin conocer, sin que nadie me predicara, sin que nadie me hablara de Dios. Vivía condenado, creyendo que no había otra vida, que no había otra manera de hacer las cosas. Cuando llevas tanto tiempo viviendo en el pecado, asumes el pecado como algo bueno. Lo asumes porque entiendes que no puedes cambiar. Pero las buenas noticias es que podemos cambiar con Dios. Sin Dios podremos mejorar por un tiempo, pero el cambio, el empezar de nuevo, solamente puede ser con Dios. Y ahora quiero hablaros a los que un día tuvisteis un encuentro con Dios, a los que un día fuisteis salvados, pasasteis de la oscuridad a la luz, de la muerte a la vida. A vosotros os quiero hablar, que tuvisteis un encuentro con Dios, que Dios se glorificó en vuestra vida, que os bendijo, que os salvó, que os restauró, que os redimió, que os levantó. A vosotros quiero hablaros. Un día el Señor os salvó, os bendijo, os dio todo. Y vosotros tomasteis ese todo y volvisteis al mundo, y le disteis la espalda a Dios, y le legasteis nuevamente en vuestro corazón. ¿Cuántas personas han aceptado a Dios? Han visto manifestarse la gloria de Dios en sus vidas. Y cuando han recibido su milagro y cuando han recibido lo que buscaban, se han vuelto al mundo. ¿Cuántos los afanes, las preocupaciones, los dolores le han apartado de Dios? ¿Cuántos inició una tormenta en su vida y no fueron capaces de cruzarla con Dios? ¿Cuántos se han perdido en el desierto? ¿Cuántos se han soltado de la mano de su Creador, de su Padre? ¿Cuántos cristianos bendecidos, salvados, redimidos, hijos de Dios, han soltado la mano de su Padre y ahora están perdidos? A vosotros es a los que hablo ahora, en esta hora. Pues veréis, dice la palabra de Dios que un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden. Y los repartió los bienes el Padre. ¿Cuántos cristianos, hijos de Dios, vuelvo a decir, han sido salvados? ¿Cuántos hijos de Dios que fueron salvados, restaurados, sanados, perdonados, redimidos? ¿Cuántos han desperdiciado sus bienes viviendo perdidamente? ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿Cuántos han tomado la bendición del Señor y sin agradecerle tan siquiera se han ido de su mano, se han soltado, han ido al mundo, han creído que lo que tienen, que la bendición que han recibido es porque la merecían, es suya y no necesitan de Dios? ¿Cuántas personas? Veréis, dice la palabra de Dios que no muchos días después, juntando todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. ¿Cuántos cristianos han malgastado las bendiciones de Dios? ¿Cuántos han tomado lo que Dios les ha dado y lo han malgastado lejos de su presencia? Creyendo ser felices, fueron consumidos por las desgracias. ¿Cuántos? ¿Cuántos han tomado la bendición? La han tomado como suya y han empezado a vivir perdidamente, creyendo que tenían la felicidad en el mundo, creyendo que eran felices. Han sido consumidos por la desgracia. ¿Cuántos? Por desgracia muchos hijos de Dios se han soltado de la mano de su Padre, han querido hacer las cosas a su manera, se han creído mayores y autosuficientes, han pensado que no necesitaban vivir bajo la presencia de Dios, que no necesitaban vivir bajo la voluntad buena, agradable y perfecta de Dios, que era de necios alinearse con su propósito. Muchos se han perdido por desgracia. Dice la palabra de Dios que cuando todo lo hubo malgastado, nos dice la palabra que que vino una gran hambre a aquella provincia y comenzó a faltarle, y fue y se arrimó a unos que cuidaban aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase a los cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba.
Ni siquiera le daban la comida de los cerdos. ¡Qué cosa más inmunda es para un judío el cerdo! Más aún vivir con ellos y revolcarse en el lodo como ellos. Y desear su comida y ni siquiera ser merecedor de ella, terrible aún. Y sinceramente así es como vivimos cuando nos apartamos de Dios, cuando volvemos al mundo creyendo que seremos felices, creyendo que tendremos la llenura, cuando realmente la llenura y la felicidad la teníamos juntamente con nuestro Padre, la teníamos bajo su cobertura, bajo su bendición, en su mano. En sus manos era en la que nosotros descansábamos. Pero vinieron los afanes, pero vinieron los problemas, pero las circunstancias, pero nos dejamos llevar por nuestras emociones y nos alejamos de Dios. Tomamos lo que creíamos que nos pertenecía y nos fuimos al mundo. Y nos ha ido mal, porque sin Dios te va mal, porque sin Dios sufres, porque sin Dios vives y sufres las consecuencias de tus acciones. Y eso le pasó al hijo pródigo. Y eso es lo que él estaba sufriendo, las consecuencias de sus acciones, las consecuencias de alejarse de Dios. Pues cuando te alejas de Dios no tardas en sufrir las consecuencias de tus actos. No porque Dios te castigue, sino porque tú sabes que no te está castigando. No es porque te castigue y tú sabes que no te está castigando. Lo cierto es que podrías volver, pero no lo estás haciendo. O que en lo más profundo de tu corazón, y estando en lo más bajo y en el sufrimiento, sigues poniendo tu mirada en este mundo, cegado por tus deseos y pasiones, cegado por tu pecado, no ves ni piensas con claridad. Podrías volver a casa, estás sufriendo, lo estás pasando mal, Dios te está llamando, tú podrías volver a casa. Veréis, quiero deciros una cosa a todos. Estábamos viendo la parábola de la oveja perdida. Esta tenía que ser rescatada y buscada por Dios. Estábamos viendo la parábola del dracma. Esta debía de ser buscada también. Pero el padre no sale a buscar al hijo. El hijo es el que tiene que volver a casa. Y quiero que entendáis esto. El hijo estaba con los cerdos. El hijo estaba deseando la comida de los cerdos. El hijo había tocado fondo. Y sin embargo no volvía a casa. Estaba en lo más bajo, miserable. ¿Cuántos hijos de Dios están en lo más bajo sabiendo que el mundo no tiene nada que ofrecerles? Sabiendo que se han equivocado, perdidos, y no vuelven a casa, por miedo, por vergüenza, por rechazo. Tu padre te está esperando. ¿Dónde estás? ¿Te estás revolcando en el lodo con los cerdos? ¿Estás deseando aún la comida de los cerdos? Cuando un día lo tuviste todo. Cuando en la presencia de Dios recibiste todo, plenitud, gozo, paz, te sanó, te bendijo, te restauró, te redimió, reconstruyó tu hogar. Y ahora estás perdido, sufriendo las consecuencias de tus acciones, sufriendo las consecuencias de tus decisiones, a espaldas de Dios, lejos de su presencia. Ahora yo te quiero decir, ¿por qué no vuelves? Puedes volver, ¿por qué no lo haces? Tanto te ha cegado el pecado, la oscuridad, el miedo, el dolor, el rechazo. Tanto te cuesta reconocer que te has equivocado. Es que ciertamente cuando estás en el mundo perdido, condenado, no piensas con claridad. Pero piensa por un momento y medita en la palabra de Dios y vuelve en ti como este joven, que volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí, padeciendo de hambre. Y a mí me encanta ese volvió en sí, ese de repente, esa iluminación que tuvo en su cabeza, en su corazón, en su espíritu. Y dijo: ¿qué hago yo aquí deseando la comida de los cerdos? ¿Qué hago yo revolcándome con los cerdos? Y en la casa de mi padre yo tengo todo lo que necesito. Aún no como hijo, aún como sirviente, aún como siervo. Lo tengo todo, tengo más que lo que tengo en el mundo. Y es que ciertamente este mundo no tiene nada que ofrecerte. Nada que ofrecerte, no tiene nada para ti. Deja de buscar en el mundo lo que solamente Dios te puede dar. Pues solo vas a encontrar miseria, decepción y dolor lejos de tu Padre. Es una pena, pero muchos cristianos hijos de Dios han soltado la mano de su Padre. Le han pedido lo que le pertenece y se han ido al mundo. ¿Cuántos han sido restaurados, sanados, bendecidos? Y ahora están apacentando con los cerdos, ahora se están revolcando con ellos, deseando su comida. Y no vuelven a casa por vergüenza. No vuelven a casa por miedo. Ni miedo ni vergüenza. Tu Padre te está esperando. Créeme cuando te digo, tu Padre te está esperando. Y si tú estás escuchando esta palabra, es que Dios te está llamando. Y ciertamente Dios te está llamando aquí y ahora. Te está llamando. Vuelve.
vuelve a casa. Me levantaré, dijo el joven, e iré a mi padre y le pediré: Padre, he pecado contra ti y contra el cielo. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre él, a su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Tan pronto comiences tu regreso a casa, el padre va a salir a tu encuentro. Y ciertamente no te va a señalar, no te va a preguntar qué hiciste todo este tiempo. No te va a apartar de él. Va a venir, te va a abrazar, te va a besar. Y ciertamente va a hacer fiesta. Dice la palabra de Dios que levantándose vino a su padre. Levántate, besa al padre. Te está esperando, con los brazos abiertos. Ciertamente no te está esperando para juzgarte, ni para preguntarte. No, pues él ya sabe dónde has estado y lo que has hecho. Ciertamente Dios lo sabe todo. Él le está esperando para abrazarte, porque se goza con tu salvación, porque se goza cuando un hijo vuelve a casa y tú tienes que levantarte, vuelve en ti y acércate a casa, a casa de tu padre. El padre le dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y ponedle un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro más gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ahora ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Ciertamente, Dios se goza, porque tú en el mundo estás muerto, pero cuando te acerques al Padre volverás a vivir. Ciertamente estabas perdido en el mundo, pero cuando vuelvas a casa, estarás en tu sitio donde siempre tuviste que estar. Vuelve ahora que puedes. Vuelve ahora que estás a tiempo. Y no te preocupes por el qué dirán. Veréis. Dice la palabra de Dios que su hijo mayor estaba en el campo y cuando vino y llegó cerca de la casa oyó la música y las danzas y llamando a uno de sus criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar en la fiesta. Esto es lo que yo te quería decir. No te impida volver a casa los hermanos. Por desgracia hay muchos hermanos, hijos de Dios, no lo niego, pero que no se gozan cuando un hijo vuelve a casa. Cuando un hijo pródigo que se había perdido, que estaba muerto, vuelve a casa. Porque sienten que ellos lo han hecho mejor. Sienten que ellos merecen más que tú. Sienten que ellos sí tienen el derecho de estar ahí y que tú no tienes el derecho. Ahora bien, dice la palabra de Dios que todos hemos pecado y que por cuanto todos hemos pecado, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Y es que no podemos engañarnos, aquí no hay uno bueno. Todos somos malos, todos somos pecadores, solo hay uno bueno y ese es Dios. Con lo cual, tú que no has tropezado, tú que no has caído, tú que has permanecido, que has perseverado, que no te has ido de la mano de tu Padre, no eres quien para juzgar al que se ha perdido. Y cuando vuelve el hijo pródigo, y cuando vuelve el perdido, y cuando el muerto revive, tú te tienes que gozar juntamente con tu Padre. Y no mirar de lejos, y no señalar, y no criticar, y no murmurar. ¡Gózate! Pues tu Padre se goza, el cielo se goza, y tú estás amargado. ¿Estás amargado por qué? Porque crees que mereces algo que no mereces. Tienes todo sin merecer nada. Igual que el pródigo. Tú tampoco mereces nada. Ni tú, ni yo, ni nadie merece nada. Somos salvos por gracia, por medio de la fe. Y esto no de nosotros, es un don de Dios. Por desgracia, todos los días hay hermanos, hijos de Dios, que se pierden, que se van al mundo. Sea por el motivo que sea, veréis. Por las dificultades, por los problemas, por la crítica, por la burla, por la tormenta, por el desierto, fuera cual fuere, el problema por el que se fuera, cuando vuelve debes de gozarte. Debes de gozarte. El cielo se goza, tu Padre se goza y tú estás amargado. ¿Eres un hijo de Dios? Que se note que eres un hijo de Dios. Y es que nosotros debemos de preocuparnos por los hermanos que se pierden. Nosotros debemos de preocuparnos por las almas que todos los días se pierden. Ya no solo
Como estamos hablando ahora de los hijos de Dios que se han perdido. ¿Cuántos hay que no saben que tienen un Padre? Que no saben que Dios les conoce, que les está buscando. ¿Cuántas personas perdidas hay? ¿Y cuánto poco amor hay? Hay muy poco amor por las almas perdidas. Pero al que mucho se le ha perdonado, dice la palabra de Dios que mucho ama. Y a todos nosotros mucho se nos ha perdonado. ¿Dónde? Repito, ¿dónde está nuestro amor? ¿Dónde está nuestro amor por las almas perdidas? ¿Dónde está nuestro amor por el hijo pródigo? ¿Dónde está nuestro amor por las ovejas perdidas? ¿Dónde está nuestro amor? ¿Tanto tiempo llevas cerca de Dios que crees que lo que tienes mereces? ¿Tan bendecido has sido durante tanto tiempo que te has creído que te lo has ganado tú? Tú no te has ganado nada. Todo lo que tienes es un regalo. Y déjame decirte que Dios da y Dios quita, que Dios es soberano y que nosotros debemos de gozarnos en la voluntad buena, perfecta y agradable de Dios. Y no pasarnos la vida juzgando, criticando, señalando, como aquel hermano que se enojó, que no quería entrar. Y dice la palabra de Dios que salió el Padre y le rogaba que entrase. Porque nuestro Padre no quiere que entre hermanos haya disputas, ni contiendas, ni celos, ni envidias, sino que nos amemos unos a otros. Ese es el mandamiento de Dios. Amarás al Señor a tu Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está la misericordia? ¿Dónde está la gracia de Dios? Nosotros tenemos que ser unos orgullosos testigos de la gracia de Dios. ¿Cómo podemos llamarnos hijos de Dios, cristianos, seguidores de Cristo? ¿Cómo podemos decir que somos la sal en la tierra? ¿Cómo podemos decir que somos antorchas encendidas? ¿Cómo podemos decir que somos la luz de este mundo si no amamos a nuestros hermanos? Si no nos gozamos cuando un hermano que se había perdido, que había desperdiciado su vida durante mucho tiempo en el mundo y ahora vuelve a casa. Y no nos gozamos, criticamos, señalamos, ni siquiera vamos a darle la mano y un abrazo, ni siquiera le preguntamos qué tal está. Pero fijaros, nuestro Padre, cómo nos ama, que salió al hermano mayor, y le rogaba que entrara. Mas él, el hermano mayor, dijo al Padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiendo desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Tan ciegos estamos que no vemos todo lo que Dios nos da. Tan ciegos estamos que no nos damos cuenta del privilegio que nosotros tenemos, ser llamados hijos de Dios, la posición que la Iglesia tiene. Es que ciertamente no la valoramos, es que ni siquiera sabemos, ni creemos, ni entendemos el poder y el lugar que a nosotros nos corresponde como Iglesia, como hijos de Dios que somos. Que encima decimos que estamos con Él y que nada hemos recibido. Pero el Padre dijo: cuando vino este tu hijo, no, dijo el hermano, pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro más gordo. Entonces el padre le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas, y todas mis cosas son tuyas. Todo lo que Dios tiene es tuyo y te pertenece como hijo del Padre. Todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido y ha sido hallado. Nosotros en la presencia de Dios lo tenemos todo. Con nuestro Padre lo tenemos todo. Y no lo valoramos. Ciertamente nosotros vivimos una fiesta constante porque estamos con el Padre, porque estamos salvados. Ciertamente no lo valoramos y nos encontramos con cristianos amargos, ásperos, duros, con cristianos que dicen vivir en batalla constante y no gozarse realmente de lo que tienen, sino fijarse de los problemas, fijarse en los ataques, fijarse en la persecución, fijarse en el rechazo, fijarse cómo Dios bendice a otros y quejarse de que a mí no me bendice. Pero el Padre dice: todas mis cosas son tuyas. Ahora bien, Dios Padre puede dártelo todo. Que si tú no lo haces tuyo, que si tú no lo disfrutas, de nada te sirve. ¿De qué te sirve tenerlo todo y no saberlo? Y es que Dios te lo ha dado todo y tú vives como si no tuvieras nada. Por eso has endurecido tu corazón, por eso te duele cuando Dios salva, redime y restaura a otros. Porque crees que tú te estás ganando algo. Crees que hablas el Evangelio porque así te ganarás el cielo. Crees que cuando haces una buena obra, cuando das al necesitado, cuando hablas la palabra de Dios, cuando predicas,
cuando haces tus buenas obras, que en realidad tú lo que estás haciendo es ganarte algo delante del Padre. Pero déjame decirte que nada de lo que hagas te hace merecedor de nada, que todo lo que tienes es por regalo. Es por la gracia. Y Jesucristo nos dijo, bástate mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Y nosotros, por tanto, de buena gana debemos gloriarnos en nuestras debilidades, para que repose sobre nosotros el poder de Cristo. Pero cuando creemos que podemos, cuando nos creemos fuertes en nuestra propia opinión, cuando nos creemos sabios en nuestra propia opinión, cuando nos creemos buenos en nuestra propia opinión, ciertamente nos caemos de la gracia. Asume y entiende que nuestro Padre nos ama a todos. Y que no merecemos nada, y que da igual los años que lleves en Cristo, y que da igual lo mucho que conozcas de la palabra de Dios, y que da igual lo mucho que ores, que tú no mereces más que tu hermano que se había perdido. Dios nos ama a todos, y Dios se goza por la salvación de todos. Y tú y yo debemos de gozarnos por la salvación de ellos. Y es que ciertamente nosotros no debemos de salir a predicar la palabra de Dios para contender, para discutir, para condenar, sino para hablar del amor, del Evangelio, de las buenas noticias de nuestro Señor Jesucristo. Veréis, las malas noticias ya las conocen. Las malas noticias las conoce el hijo pródigo. Las malas noticias las conoce la oveja perdida. Hay tanto dolor y tanto sufrimiento en el mundo que no puedes desperdiciar ni un solo minuto en hablar de la maldad de este mundo, pues ya es bien conocida por todos. Más bien habla del amor, de la misericordia, de la bondad, de que Jesucristo es el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas, y Jesucristo dio su vida por todos nosotros. Que Jesucristo vino a buscar y salvar lo que se había perdido. No vino a buscar y condenar lo que se había perdido, vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Que el Padre se goza cuando uno se arrepiente de sus pecados. Que el Padre está esperando que sus hijos vuelvan a casa, esos hijos desagradecidos, esos hijos que se han ido al mundo, esos hijos que se han dejado llevar por sus emociones, por sus sentimientos, por su dolor. Dios les está esperando, y Dios te está llamando en esta hora. Y tú en esta hora puedes volver, vuelve a casa de tu Padre. Escucha la palabra de Dios, pues Dios te está buscando, Él te está llamando. Déjate encontrar por Él. Deja que lo haga todo nuevo en tu vida, déjalo que te restaure, que te transforme, que te bendiga. Ciertamente Dios no hace acepción de personas. Y en esta hora tú puedes hacer tuya la vida eterna. En esta hora puedes empezar el primer día del resto de tu vida. Sean las circunstancias que sean, sea lo que hayas pasado. Yo no lo conozco, pero Dios conoce todos. Dios nos conoce a todos y cada uno de nosotros. Él conoce lo escondido y lo secreto. Para Él no hay nada que no haya ser revelado. Así que ves, ábrele tu corazón. Arrepiéntete, al corazón contrito y humillado, dice el Señor, no despreciaré. Él no te va a despreciar, Él no te va a rechazar, Él no va a apartar el rostro de ti. Él se va a gozar cuando vengas a Él. Y ciertamente sabe que no puedes, que no sabes, que eres débil. Así que deja que Él lo haga todo. Que Dios os bendiga, mis queridos hermanos. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos y cada uno de vosotros.